Hoy presentaremos Atención Preventiva por Ciclos de Vida, integrado por Brito Joshua, Sellán Jennifer, Colcha Karen, Ruiz Slater, del sexto semestre paralelo B, bajo la tutela del Dr. Jorge García. El tema que vamos a presentar el día de hoy es control prenatal. El control prenatal se puede definir como el conjunto de actividades y procedimientos que el equipo de salud ofrece a la embarazada con la finalidad de identificar factores de riesgo en el gestante y enfermedades que pueden afectar en el curso normal del embarazo y el recién nacido. Los componentes que van a abarcar el control prenatal son la promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de la salud materna y neonatal. Las recomendaciones generales que vamos a presentar en el control prenatal son: se recomienda que para que exista una gestación sin complicaciones sean proporcionados profesionales capacitados. La atención prenatal debe ser de fácil acceso para todas las embarazadas de manera individual. El lugar donde se realizan los controles prenatales debe brindar confianza en la embarazada para discutir temas sensibles como violencia doméstica, abuso sexual, enfermedades psiquiátricas y el consumo de drogas ilícitas. La embarazada debe portar su propio carnet prenatal. Además, tenemos otra serie de recomendaciones como a la embarazada se debe informar de manera oportuna sobre la participación de las secciones de educación prenatal y gimnasia obstétrica, además de otorgar la información necesaria que se va a llevar dentro de todo el proceso. Desde el primer control prenatal se deberá dar toda la información acerca de los cuidados y servicios y opciones de parto disponibles. Recomendaciones del primer control prenatal y los controles subsecuentes y el número de consultas. Se recomienda que el primer control sea realizado lo más pronto posible, en el primer trimestre del embarazo, además que debe enfocarse en identificar y descartar las posibles patologías. Establecer un plan para la atención del parto y para las condiciones de urgencia y emergencia que se pueden presentar durante este proceso, denominado plan parto y plan de transporte. Independientemente de la edad gestacional, se recomienda identificar los siguientes aspectos: la apertura de la historia clínica, el carnet prenatal, calcular la fecha probable de parto, medir y registrar la presión arterial, medir y registrar el peso, medir la talla, determinar los factores modificables de riesgo y no modificables, solicitar el grupo sanguíneo, pruebas hemáticas y la prueba serológica del sífilis. Definir los riesgos de la paciente y tomar decisiones en la conducta a seguir de forma continua. Dar recomendaciones respecto al estilo de vida saludable, ejercicio, reposo, nutrición, sexualidad, recreación y planificación familiar. Dar información verbal y escrita sobre el estado del embarazo. Se recomienda realizar como mínimo 5 consultas de atención prenatal de acuerdo a lo establecido por la Organización Mundial de la Salud. El primer control debe durar 40 minutos y los subsecuentes duran entre 20 a 15 minutos. En caso de que la embarazada realice su primer control, este durará mínimo 30 minutos. Se recomienda que la frecuencia de los controles prenatales en el embarazo de riesgo sea determinado por un profesional. Ahora bien, se deben identificar oportunamente los factores de riesgo y clasificarlos de acuerdo al tipo de intervención que se puede realizar, dividiéndolos en factores de riesgo modificables y no modificables. Entre los factores de riesgo modificables tenemos el inadecuado soporte familiar, esfuerzo físico excesivo durante el embarazo, infección urinaria, síntomas neurovegetativos, fumador habitual, anemia moderado grave, amenaza de parto prematuro antes de las 37 semanas, dependencia de las drogas y disminución de los movimientos fetales. Entre los factores de riesgo no modificables tenemos la baja escolaridad, múltiples compañeros sexuales, condición deficiente, desocupación personal y familiar, anomalía pelviana, baja estatura materna menor a 1.45 metros
infertilidad previa, incompatibilidad sanguínea y enfermedades hereditarias. Continuando, tendremos también recomendaciones acerca de la detección de factores de riesgo psicosociales. La violencia intrafamiliar es un punto a tomar en consideración aquí, debido a que va a generar problemas físicos, emocionales y además sociales que van a dificultar la atención adecuada al neonato. Se recomienda a los profesionales de salud estar alertas ante posibles síntomas de violencia intrafamiliar y además ser capaces de propiciar un ambiente confortable y seguro. Y en caso de ser necesario, tener la disposición de referir a un especialista en salud mental. Algo importante que notar aquí es que en aquellas mujeres que presenten antecedentes psiquiátricos de seriedad, es recomendable referir a un psiquiatra durante el periodo prenatal. Tendremos además recomendaciones acerca de la exposición a sustancias tóxicas debido a los múltiples efectos adversos que estas pueden generar, como el aumento de riesgo de aborto, el parto prematuro, también tenemos hipertensión, preeclampsia, bajo peso al nacer y otros efectos nocivos. El exceso de alcohol como tal tiene múltiples efectos adversos sobre el crecimiento del feto y además va a repercutir de forma negativa sobre el coeficiente intelectual en la infancia. Por lo tanto, se recomienda que la embarazada evite de forma total su consumo, asimismo con el tabaco y otras drogas. En cuanto a las recomendaciones acerca del examen físico en el control natal, tendremos que en este caso se va a efectuar una evaluación nutricional y además se va a evaluar el índice de masa corporal. Si es que este es menor a 20, se va a recomendar, debido al alto riesgo que existe en un parto pretérmino, diseñar por parte de un nutricionista una dieta específica en base a los requerimientos de la persona en cuestión. Además, se va a medir la altura uterina y se va a hacer un cálculo de la edad gestacional. También van a proceder a evaluarse los movimientos fetales y va a proceder a realizarse una auscultación fetal. En cuanto a las recomendaciones acerca del examen laboratorio, vamos a tener múltiples parámetros a evaluar, como la tipología sanguínea, también se efectuarán pruebas de VIH, anticuerpos de rubiola, también hepatitis B y C, pruebas serológicas de sífilis, glicemia, también TSH, también se evalúa la TSH, posible presencia de toxoplasmosis. Muy bien, tendremos también recomendaciones en torno a las actividades prioritarias que se van a efectuar según la semana de gestación. En el primer trimestre de embarazo, inferior a las 12 semanas, se va a generar una anamnesis. Esta debe involucrar la edad gestacional por la fecha de última menstruación, fecha probable de parto, también la posibilidad de violencia intrafamiliar y de depresión. Se va a efectuar también un examen físico completo y se va a evaluar la hormona gonadotropina coriónica humana. También se efectuará la primera ecografía, una tipología sanguínea, y se va a evaluar la glicemia en ayunas. En el segundo trimestre, de la semana 12 a la 24, se va a realizar un examen físico completo, se va a evaluar la frecuencia cardíaca fetal y se va a realizar la segunda ecografía. Además, se va a dar un seguimiento a los factores de riesgo modificables y se va a realizar sesiones de educación prenatal. A partir de las 34 semanas, en embarazos con evolución normal, se va a informar de la fecha probable de parto. Además, se va a referir, según el caso, la decisión del lugar y el momento de terminación del embarazo de riesgo. Se va a generar asesorías de planificación familiar y además se va a informar acerca de posibles signos de alarma. En la semana 36 a la 38 se va a determinar la presentación, la posición y la situación fetal. En caso de alguna duda, va a efectuarse una ecografía. Las mujeres embarazadas con productos en presentación no cefálica deben ser informadas acerca de las alternativas para conseguir la presentación cefálica y referir al especialista. Se debe dar también asesoría de planificación familiar y en embarazadas con reporte anterior de placenta previa se va a realizar nuevas ecografías para verificar la ubicación de la placenta. Entre la semana 40 y semanas superiores se van a dar medidas preventivas de embarazo posttérmino. Además, se va a referir al especialista gineco-obstétrico para el manejo individualizado y también se va a informar acerca de posibles signos de alarma. Muy bien, vamos a tener otras recomendaciones como aquellas en torno al uso de la ecografía. El porcentaje de anomalías fetales detectadas por tamizajes ecográficos en el segundo trimestre va a ser significativo y las anomalías se centran sobre todo en el sistema nervioso central. La ecografía en el tercer trimestre, de la semana 30 a la 36, va a valorar alteraciones de crecimiento fetal, permitiendo identificar aquellos fetos que sean pequeños o que sean grandes para su edad gestacional. Además de esto, se debe realizar ecografía abdominal en toda mujer embarazada a las 36 semanas de gestación para evaluar la presentación, para descartar presenta previa sintomática. Además, una ecografía temprana contribuirá a determinar la edad gestacional y va a reducir la incidencia de nacimientos posttérmino.
Tendremos también recomendaciones acerca del tratamiento farmacológico. Será importante evitar el uso de medicamentos teratógenos y también se prescribirá dosis de ácido fólico. Tenemos también recomendaciones de índole no farmacológico como ejercicios, una dieta saludable y ciertas medidas en torno a posibles riesgos modificables. Tenemos también las recomendaciones acerca de las vacunas durante el embarazo. Se recomienda que la única vacuna empleada en este periodo sea la del tétano. También se van a efectuar tamizajes antirrubeola en embarazadas y en caso de que sean seronegativas se recomienda vacunar postparto. También se va a identificar el grupo sanguíneo y el factor RH negativo. Otras recomendaciones van a ser las nutricionales. Desde la primera consulta se debe aconsejar a los pacientes el lavado de las manos frecuentemente, extremar la higiene en el manejo de alimentos y también evitar el consumo de ciertos alimentos ambulatorios o de dudosa procedencia. También se va a recomendar ofrecer información sobre el buen manejo de los alimentos y enfatizar acerca de las posibles infecciones que pueden causar gérmenes específicos. Estos pueden afectar tanto a la madre como al feto. Toda recomendación nutricional debe ser emitida respetando los parámetros alimenticios, las creencias religiosas y las costumbres de la mujer embarazada. Otras recomendaciones vienen en torno al estilo de vida. Se recomienda propiciar educación y promoción de la salud en embarazadas y en su familia, sobre todo en torno a posibles eventos modificables como el consumo de drogas, tabaco, alcohol, también el ejercicio físico, básicamente intentar llevar una vida saludable. También va a haber recomendaciones en base a cuadros específicos, como recomendaciones acerca de náuseas, recomendaciones acerca de constipación, recomendaciones acerca de hemorroides, recomendaciones acerca de venas varicosas y edemas y otras complicaciones que pueden causar en el embarazo.